¿Qué tal, muchachos? El tema que vamos a ver el día de hoy es Electricidad 1, del módulo número 3, Electricidad, Magnetismo y Física Moderna. Comencemos. En el subtema 1 tenemos corriente eléctrica y densidad de corriente. En el subtema 2 tenemos corriente alterna y directa. Y en el subtema 3 tenemos ley de Ohm, resistencia y resistividad. Vamos a ver de qué se trata cada uno de estos subtemas. Corriente eléctrica y densidad de corriente eléctrica. Vemos que la corriente eléctrica, representada por la letra I mayúscula, es la rapidez del flujo de carga Q que pasa por un punto dado P en un conducto eléctrico. Como vemos, la corriente eléctrica, muchachos, va a partir siempre de una carga. Recordemos en los temas pasados que la carga está representado en coulombs, pero nos dice que la corriente tiene un tiempo de recorrido en el conductor en el que transcurre. Como lo vemos aquí en la imagen, vemos cómo los electrones que pasan por un cable conductor van dirigidos con cierta carga, ¿sí?, en un determinado tiempo. Esa es la corriente eléctrica. Como vemos aquí nos dice que la corriente eléctrica está representada por amperes, la carga por coulombs y T el tiempo en segundos. Continuamos. Vamos a ver también lo que es la velocidad de deriva. Nos dice que la corriente eléctrica se puede expresar matemáticamente en términos de velocidad de deriva, el número de cargas y el área transversal del conductor. Pero vamos a ver qué cosa es la velocidad de deriva, que tiene que ver con la velocidad en que viajan los electrones. Veamos el siguiente video. El circuito, la bombilla se enciende muy rápidamente. La señal está viajando casi a la velocidad de la luz. Es imposible percibir el retardo entre el momento que se conectan los cables y el momento que se enciende la bombilla. La energía eléctrica viaja por el cable casi a la velocidad de la luz, casi a 300.000 km por hora. Pero ¿qué pensaríais si os dijera que los electrones que forman la corriente que circula por el cable avanzan más despacio que un caracol, a tan solo unos pocos centímetros por hora? Algo parecido a la velocidad del minutero de un reloj. Al cerrar el circuito, los electrones comienzan a desplazarse lentamente, pero lo que ocurre es que unos empujan a los siguientes y así sucesivamente, de forma que la señal o la energía llega muy rápidamente. Si nos imaginamos los electrones como bolas dentro de un tubo, voy a empujar una bola al principio y observad cómo, a pesar de que las bolas se han movido muy lentamente, de forma casi instantánea han salido despedidas dos bolas del final del tubo. También podríamos imaginarnos un circuito eléctrico como esta cuerda que he dispuesto alrededor de dos poleas. Podemos pensar que cada una de estas bandas de color es un electrón. Tengo este timbre de bicicleta que voy a colocar pegado y ahora lo voy a conectar. Observad cómo, a pesar de haberse movido despacio la cuerda, la señal hasta el timbre ha llegado de forma muy rápida. Pues algo parecido ocurre con la electricidad. Nos vemos los lunes en Ciencia Viva. Muy bien, muchachos, esto fue el video acerca de la velocidad de deriva. Si nos fijamos bien, muchachos, la corriente eléctrica también la podemos expresar matemáticamente con la siguiente fórmula para calcular, o en este caso para despejar la velocidad de deriva. Nos dice que la corriente eléctrica
se puede calcular por el número de cargas, ¿sí?, que se encuentra en partículas sobre metros cúbicos, multiplicado por la carga, en este caso la cantidad de electrones que pasan por ese conducto, por el cable, multiplicado por la velocidad de deriva que acabamos de ver, que es la velocidad con la que va la corriente eléctrica, y multiplicado por el área transversal, en este caso sería el área o el grosor de nuestro cable. En esta fórmula también podemos calcular la velocidad de deriva despejando la fórmula. Y bueno, continuamos con el tema. Densidad de corriente. La densidad de corriente, más bien la corriente por unidad de área de la sección transversal, se denomina densidad de corriente. Aquí está. En la densidad de corriente la vamos a representar con la letra J y nos dice que es la intensidad de corriente eléctrica sobre el área. Necesitamos conocer primero cuál es la corriente que pasa por el conducto y conocer el área con el que se efectúa o con el que pasa la corriente eléctrica. También la podemos expresar con esta fórmula, ¿sí?, donde N es el número de partículas, donde Q es la carga en coulombs y la velocidad de deriva. De esta manera podemos calcular la densidad de corriente. Continuamos. En el subtema 2 podemos observar que nos dice que la corriente alterna y directa. ¿Qué cosa es la corriente alterna y directa? Veamos. La corriente directa nos dice el concepto que es aquella cuyas cargas eléctricas o electrones fluyen siempre en el mismo sentido. Ahí está, en el mismo sentido. Aquí vemos un circuito. Este circuito es un circuito en serie. Aquí vemos la batería y vemos que en la corriente directa los electrones, en este caso los electrones aquí están representados por las flechitas amarillas, siempre van a transcurrir por el cable en el mismo sentido. Se mueve del polo negativo hacia el polo positivo. Aquí está, del polo negativo se mueve hacia el polo positivo. De una fuerza electromotriz FEM, tal como ocurre en las baterías, ¿sí? Este fenómeno lo podemos ver en las baterías, las dínamos, que son los aparatos que generan este tipo de corriente eléctrica, u otra fuente generadora de este tipo de corriente eléctrica, como puede ser la batería de los carros. Como vemos, el diagrama de una corriente eléctrica va a ser una línea constante, debido a que no va a haber cambios de corriente eléctrica, siempre va a ir con una misma corriente en el transcurso del conductor. Continuamos. La corriente alterna nos dice que que la magnitud y dirección varían cíclicamente. La onda senoidal es la forma más común de la corriente alterna, pero existen también otras ondas periódicas como la triangular o la cuadrada. Aquí está. La corriente directa forma una línea constante. La corriente alterna, como vemos, forma una gráfica de onda senoidal. Ahora, esta gráfica nos indica, muchachos, que esta corriente va a tener mucho mayor voltaje que la corriente directa. Por ello es que existe una magnitud y dirección en el transcurso de la corriente en los cables. Nos dice aquí que la principal característica de la corriente alterna es que un polo es negativo y el otro positivo, y un instante después estos invierten sus polaridades, a diferencia de la corriente directa. Veamos aquí que nos dice que los electrodomésticos y aparatos electrónicos son conectados a la corriente alterna, pero en su interior cuenta con un circuito llamado fuente de poder. Este fuente de poder transforma la corriente alterna en continua para poder ser utilizada en el funcionamiento del electrodoméstico aparato eléctrico. Aquí vemos que la energía que se dispersa o que llega a lo que son las redes de distribución, como las torres de alta tensión,
vienen con corrientes alternas. Estas corrientes alternas, al momento de llegar a nuestras casas, son transformadas por nuestros aparatos eléctricos a corrientes directas. Continuamos. El último tema es el subtema 3, que es la ley de Ohm, resistencia, resistividad y temperatura. Veamos. La ley de Ohm. Para comprender esta ley, muchachos, ya conociendo todas las fórmulas anteriores, vamos a ver este pequeño video. Muy bien, muchachos, entonces aquí vemos que la ley de Ohm nos dice que podemos calcular ya sea el voltaje, la intensidad de corriente y la resistencia. Y para ello, pues en este triángulo podemos calcular despejando las fórmulas de tres maneras. Entonces nos dice también que es posible elaborar una tabla en la que se encuentre cada uno de los términos resistencia, corriente, potencia y fuerza electromotriz ya despejados para la solución de problemas. Esta tabla la vamos a utilizar en la solución de los problemas. Esta tabla se encuentra en su formulario. Continuamos. Vamos a ver ahora lo que es la resistencia. La resistencia de un alambre, porque recuerden que estamos trabajando con corriente eléctrica, por lo tanto estamos trabajando con alambres o con cables. Es una propiedad inherente al conductor, o sea que va a pertenecer siempre al conductor. Su unidad son los ohms y si el área de la sección transversal del alambre es uniforme puede determinarse por los siguientes factores. En este caso podemos determinarlo, la resistencia, por la densidad, por la longitud y por el área del cable conductor. Para ello podemos consultar esta tabla para conocer la resistividad de los materiales que se encuentran aquí y su coeficiente de temperatura. Y muy bien, muchachos, eso fue todo. Espero que les haya gustado el video. Si no le entendieron algunas cosas, vuelvan a repetir el video o en el aula podemos ver algunos detalles de lo que es este tema, electricidad 1. Muchas gracias.
Esto fue todo. Hasta la próxima.